Bendiciones amadas y bienvenidas a la lección número 12. Damos gracias a Dios que nos ha dejado estudiar esta palabra en comunidad con esta herramienta que BSF nos brinda para indagar en la palabra de Dios. No dejen de compartir este recurso de estudio con sus seres queridos. No importa que ya vamos por la lección número 12. Sus amadas pueden empezar en cualquier momento. Oren para ver a quién van a invitar y a regalarles esta información y que es para que se registren y estudien la palabra de Dios. Abran su lista de contactos y envíales un mensajito de invitación. Recuerde que también tenemos el grupo de programa escolar en línea que se conecta los miércoles a las 7 de la noche, hora de Miami, y es también en español. Sus hijos, sus nietos, sobrinos, vecinitos pueden ser registrados para que estudien semanalmente lo que ustedes también están estudiando. ¿No les hubiera gustado aprender desde jovencitas lo que estamos aprendiendo ahora para vivir una vida para Dios desde jovencitas? No sé ustedes, pero cómo me hubiera gustado a mí. Llamadas de esta clase de BSF en español, queremos invitarlas a un tiempo de compañerismo por Zoom el 14 de diciembre de 9 a 10 de la mañana, hora de Miami. Queremos conectarnos para un tiempo de alabanza y adoración y un tiempo de compañerismo para compartir testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en este primer semestre de estudio en Apocalipsis. Pídele la información de cómo conectarse a tu líder de grupo. Yo doy gracias a Dios que Denise y yo vivimos relativamente cerca y que tenemos la bendición de reunirnos regularmente para tomarnos un cafecito, orar por nuestras familias, por el ministerio, por ustedes y compartir lo que el Señor nos muestra en el estudio. Este pasado fin de semana tuvimos una discusión muy alentadora y pues nos pusimos a hablar de la lección y específicamente ella me compartió que le recordó muchísimo de nuestros hijos justo cuando ellos actuaban o dirigían obras de teatro. Este verano, su hija y una de las mías tuvieron la oportunidad de dirigir una obra de arte en un teatro local. Ellas trabajaron muchísimo para poder que la obra les quedara exactamente como ellas quisieron. El día de la obra todo estaba listo. El escenario y el decorado, las luces para buena iluminación, el sonido, o sea, los micrófonos, las altavoces, los parlantes y todo sistema de sonido, el vestuario y maquillaje. Actores tenían que estar presentes y listos con sus señales de entrada y salida, los técnicos, los directores de escena con su guión en mano, programas listos para la audiencia, refrescos para el intermedio, la seguridad, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas para que esa gran obra que tanto se había esperado empezara. Desde el principio del estudio de Apocalipsis, así como una gran obra de teatro, nos hemos estado preparando para ese momento, el gran momento donde el único digno de abrir los sellos los rompe. ¿Qué hemos estudiado? Vamos a repasar. Bueno, hemos estudiado la historia de la redención de Dios, enfocándonos en la veracidad de la Biblia, muchas de las profecías y el cumplimiento de ellas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la consumación gloriosa de Dios y la manera de la que la Trinidad forma parte de ello, la revelación de Cristo, Hijo de Dios exaltado. También leímos las cartas a las 7 iglesias y estudiamos lo que es la Iglesia Universal de Cristo. También estudiamos lo que es el arrepentimiento y recalcamos que al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya mora en nosotras y produce obras que glorifican a Dios, que ofrecen pruebas de salvación y que nadie puede ser justificado por sus obras, que las obras que honran a Dios ofrecen pruebas de un corazón regenerado. Estudiamos el plan de Dios para su pueblo y su soberanía al elegir personas para ser salvas, aunque estas mismas tienen la responsabilidad de creer lo que la Biblia enseña para confiar en las verdades, especialmente la del Evangelio. Hemos leído parte del testimonio de Daniel y su fe en Dios y el plan de Dios para la historia. ¿Y qué tal cuando estudiamos sobre el Dios Padre sentado en su trono en el cielo, rodeado y siendo alabado?
Vimos también a Jesús, el Cordero de Dios, de pie, el único digno de cumplir el plan de redención de Dios. Y la semana pasada, Denise nos exhortó a tener firme la certeza de la justicia de Dios que nos llama a arrepentirnos y vivir preparadas para que no tengamos la excusa de que no sabíamos lo que Dios había prometido, el llamado que nos hace y la certeza por su juicio por venir. Este estudio nos ha llevado por un recorrido para alistarnos para este momento, la apertura no solo de una obra de teatro, sino la apertura de estos sellos y el gran día del Señor. Él sabía, o mejor dicho, sabe de esta gran apertura que este día del Señor, desde la fundación del tiempo, y desde la fundación del tiempo. Y esta semana aprendemos que nuestro soberano Dios tiene el control total sobre la historia y los acontecimientos futuros. Y esto lo vamos a estudiar en 3 divisiones. La primera es los 4 jinetes y su profecía, que es Apocalipsis 6 del 1 al 8. La segunda son los mártires fieles y sus gritos, que es Apocalipsis 6 del 9 al 11. Y la tercera es la ira de Dios y el castigo, Apocalipsis 6 del 12 al 17. Amadas, abran sus Biblias a Apocalipsis 6 y oremos. Dios Padre Todopoderoso Celestial, nos acercamos a ti con gratitud, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Reconocemos, Señor, tu soberanía sobre la creación y los eventos de la historia. Ilumina nuestras mentes, Señor, con tu Espíritu Santo para entender las verdades y los principios en estos capítulos. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu control y ver a tu justicia y misericordia en medio de los juicios. Que este estudio nos lleve a entregar nuestras vidas a ti, confiando en tu plan y viviendo con urgencia espiritual. Transformar nuestras vidas a través de este estudio, haznos más conscientes de la seriedad del pecado y la realidad de tu juicio, y danos esperanza en tu regreso. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a ser testigos fieles de tu amor y verdad. Pido, mi Dios, que bendigas a cada una de nosotras, Señor. Apártame a mí, de mí misma, Señor, que lo que salga de mi boca sean tus palabras, Señor, de tu corazón a los corazones de cada una de nosotras que escuchamos este mensaje, Señor. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amadas, la semana pasada dejamos al Cordero de Dios en medio de la alabanza y la adoración entre los 4 seres vivientes y los ancianos y millares y millones de millones que cantaban con todas las fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Toda creación cantaba al que estaba sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y con eso es que quiero empezar. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, esta porción de las Escrituras nos debe de llevar a esa alabanza y adoración. Recordemos, amadas, que este libro es la revelación de Jesucristo como vencedor. Él está parado y listo para abrir esos sellos que muchos enfocan y luego temen el libro de Apocalipsis. Aquí lo que vemos es profecías ser cumplidas, recordando que lo que la palabra dice, que Jesús, el que triunfó sobre el pecado y la muerte, procede a ejecutar justicia. Dios es el que lo va a hacer pasar. La primera división, que es los jinetes y la profecía, describe la apertura de los primeros 4 sellos del rollo que está en la mano derecha del Cordero Jesucristo. Cada sello desencadena la aparición de un jinete que trae consigo diferentes calamidades sobre la tierra. Estos jinetes, conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Estos eventos son parte del juicio de Dios sobre la humanidad y reflejan la soberanía divina y las consecuencias de pecado. Apocalipsis 6, del 1 al 2 dice:
Vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven, mire, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. El primer jinete aparece montado en un caballo blanco portando un arco y recibiendo una corona. Este jinete representa la conquista y la victoria. La imagen de un caballo blanco a menudo es asociado con la victoria militar y la autoridad. Eruditos de la Biblia tienen diferentes opiniones de este caballo y de este jinete. Unos dicen que este jinete representa a Jesús, como viene montado en caballo blanco, y como vemos en películas y cuentos que el bueno está siempre vestido de blanco, pues puede que este sea Jesús. Le dan la corona y dicen que es vencedor. Hay otros que dicen que este jinete viene montado en caballo blanco con arco y que le dan la corona. Puede que este represente a falsos cristos, hasta el mismo anticristo, que viene a engañar. Sí, lleva arco, pero no lleva las flechas. Este lleva corona, pero no es de la misma como que sabemos que Jesús en Apocalipsis usa en el Apocalipsis 19. Si estudiamos la palabra corona en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 19, vemos que en griego son dos palabras parecidas, pero diferentes. La de Apocalipsis 19, la palabra corona es diadema, que es una corona real de rey. Pero la de Apocalipsis 6 que vemos aquí se llama Stefanos, que es una corona que muestra honor ganada, pero no de realeza. Esta interpretación del jinete en caballo blanco alinea más con los consiguientes jinetes. Ese de que este es el más bien falso Cristo, anticristo, alinea más con los siguientes jinetes. Vamos a ver. En Apocalipsis 6, del 3 a 4 dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. En este salió otro caballo de color rojo como el fuego. El jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. El jinete del caballo rojo simboliza la guerra y el conflicto. Vino con el poder de quitar la paz de la tierra, haciendo que los hombres se maten entre sí. Este jinete es portador de una gran espada, símbolo del derramamiento de sangre y la violencia. Su llegada marca un periodo de inestabilidad, llevando a las naciones a la guerra y a caos, como lo dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 y Marcos en el capítulo 13, y como vemos hoy en día. La presencia de este jinete subraya la fragilidad de la paz humana y cómo puede ser destruida, desencadenando sufrimiento y destrucción a gran escala. Este representa amenaza constante de la guerra en la historia de la humanidad. La historia nos cuenta también de ataques bárbaros como de Nerón y crueldades como Domiciano. En Apocalipsis 6, del 5 a 6, nos habla del tercer sello que dice que oí al tercer de los seres vivientes que decía, ven, mire, y apareció un caballo negro. Este jinete tenía una balanza en la mano. Y Juan dice que él oyó como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el del aceite ni del vino. El jinete del caballo negro simboliza la escasez y la hambruna. Él vino con unas balanzas en su mano, lo que indica razonamiento de alimentos. Una voz anuncia precios exorbitantes para el trigo y la cebada, que son básicos de la dieta de ese tiempo, reflejando una grave crisis económica y alimentaria. Esta figura representa tiempos de extrema dificultad, donde los recursos esenciales se vuelven escasos y costosos. La balanza sugiere desequilibrio en la distribución de alimentos, resultando en hambre y sufrimiento para muchas personas.
El aceite y el vino no se verán afectados de la misma manera, y hay varias interpretaciones para esto. Ellos pues considerados bienes de lujo o de menos necesidad inmediata en comparación con los granos básicos necesarios para la supervivencia diaria. Por lo tanto, pueden ser preservados o protegidos en tiempos de escasez. También pueden tener un contexto simbólico que a pesar de la crisis económica y la hambruna, ciertos aspectos de la vida y la espiritualidad permanecen intactos. Otra idea puede apuntar que los cultivos de olivos y viñedos pueden ser menos susceptibles a las mismas condiciones que afectan los cereales, como la sequía o las plagas. Esto podría explicar por qué el aceite y el vino no estaban tan afectados. Pero ahora, en Apocalipsis 6, del 7 a 8, nos habla cuando el Cordero rompió el cuarto sello y otra vez se oye a ese viviente diciendo, ven, ven, mire, apareció un caballo amarillento o pálido en otras traducciones. El jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. El cuarto jinete monta un caballo amarillo pálido y su nombre es Muerte y está seguido por el Hades. Este jinete tiene el poder de matar con espada, con hambre, con pestilencia y las fieras de la tierra, afectando una cuarta parte de la humanidad. Él representa la muerte y la destrucción. Este caballo es color pálido y en griego esa palabra cloros describe el color de una persona enferma o del color de un cadáver, o sea que es un símbolo de enfermedad y mortalidad. A él se le da el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Este jinete trae consigo un periodo donde la vida humana se ve profundamente amenazada por múltiples formas de muerte. Este jinete trae el temor universal a la muerte y el poder implacable de la destrucción en tiempos de calamidad. ¿Qué aprendemos en este pasaje? Aprendemos que soberano Dios está presente incluso en medio de los sufrimientos y las calamidades. Soberano Dios está presente incluso en medio del sufrimiento y las calamidades. Dios permite y controla los eventos que ocurren en la tierra. Aunque los jinetes traen guerra, hambre, muerte, todos estos eventos no ocurren fuera del plan divino de Dios. Nada de esto coge a Dios por sorpresa. Él sigue siendo soberano sobre todo lo que sucede y su control sobre las tribulaciones nos invita a confiar en Él, sabiendo que incluso en ese sufrimiento, Él tiene un propósito y un fin para su creación. Esto nos debe animar a vivir con esperanza y fe, reconociendo que aunque enfrentamos dificultades, Dios sigue gobernando y su plan de llevar todo a cabo como Él lo dice. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe para enfrentar tribulaciones? ¿Qué acciones puedo tomar para ayudar a quienes ya sufren por la guerra o el hambre o la enfermedad? ¿Y será que estoy preparada para ese día en un futuro que no me coja sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador para no recibir ese justo castigo para los que no creen? Amada, yo pregunto, ¿a qué lado de esa palabra te vas a encontrar cuando se abran estos sellos? ¿Al lado de que solo ve que estos sellos se están abriendo? O sea, uno que conoce al Señor, que uno está viendo que estos sellos se abran, o al lado de recibir la ira que estos sellos traen. Si estás al lado si estás al lado que vas a ser solamente testigo de la apertura de estos sellos, sabes aquí y sabes que estás salva y no vas a recibir ese castigo. ¿Sabes a qué lado se encuentran tus seres queridos? ¿Son salvos o serán castigados? ¿Has compartido las buenas nuevas con ellos para que ellos decidan a qué lado de esa apertura los sellos van a estar? La segunda división, que es los mártires fieles y sus gritos, nos lleva a Apocalipsis 6 del 9 al 11. Aquí se nos presenta una visión impactante cuando el Cordero de Dios rompe el quinto sello.
Se vio debajo del altar las almas de los mártires que han sido fieles a Cristo y que dieron su vida por mantener su testimonio de fe en medio de la persecución. Este altar es un lugar simbólicamente significativo, pues en el Antiguo Testamento el altar era el sitio de sacrificio de sangre utilizados para obtener perdón y reconciliación con Dios. Al ubicarlos bajo el altar, esto subraya que estos mártires son vistos por Dios como sacrificios vivientes que han dado sus vidas por la causa de Cristo. Esta imagen resalta la fidelidad y el precio del discipulado y que a veces implica sacrificio extremo. Los mártires en su sufrimiento claman a Dios pidiendo venganza por su sangre derramada, preguntando, ¿hasta cuándo, soberano Dios, santo y veraz, seguirán sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Este clamor refleja el profundo dolor y angustia de aquellos que han sufrido injusticias a manos de los malhechores. Pero a pesar de su sufrimiento, los mártires no buscan venganza personal, sino que su clamor es por justicia divina. Este clamor también refleja una profunda confianza en la soberanía de Dios. Aunque los mártires piden juicio, lo hacen con la esperanza de que será Dios quien actúe en su tiempo perfecto y que no permitirá que el mal quede impune. La respuesta de Dios a los mártires es significativa. Primero, les dio vestiduras blancas. Esto simboliza pureza, victoria y justicia divina. Estas vestiduras reflejan su fidelidad a Cristo y su triunfo sobre la muerte. Dios les concede estas vestiduras como señal de su dignidad y como recompensa por su sacrificio y fidelidad. También les dice que deben de esperar un poco tiempo más, hasta que se complete el número de sus compañeros mártires, aquellos que también deben de sufrir y dar sus vidas por testimonio de Cristo. Recordemos que Dios tiene el control absoluto sobre los tiempos. Aunque los mártires anhelan ver la justicia inmediato, Dios les asegura que el juicio se llevará a cabo en el tiempo perfecto. Esto nos enseña que Dios no actúa apresuradamente, sino que su justicia se cumple cuando Él lo determina. Él tiene un plan divino que se desplegará a su debido tiempo. ¿Qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que soberano Dios promete justicia y recompensa a los fieles que sufren. Soberano Dios promete justicia y recompensa a los fieles que sufren. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios, especialmente en lo que respecta al juicio final. Los mártires piden justicia y aunque parece que el mal y la injusticia prevalecen en el mundo, la respuesta divina subraya que todo está bajo el control soberano de Dios. Los eventos de la historia no ocurren al azar ni fuera de su voluntad. A pesar de que el sufrimiento de los justos puede parecer interminable, Dios no ha olvidado a sus hijos. Él está trabajando en su tiempo perfecto para traer juicio sobre los impios y vindicar a los justos. Y esto es profundamente relevante para los cristianos de hoy. Aunque todos no enfrentan persecución hasta la muerte como los mártires en este pasaje, el sufrimiento por la fe sigue siendo una realidad para muchos. Este pasaje nos llama a confiar en la soberanía de Dios, incluso en medio de dolor y la injusticia. Dios tiene el control de la historia y de cada circunstancia en nuestras vidas. Aunque la justicia parece tardar, debemos tener paciencia, sabiendo que su juicio es seguro y perfecto. Este pasaje también nos anima a vivir con una fe inquebrantable, confiando en que el sufrimiento no es en vano. Dios tiene un propósito divino en cada situación y aunque no siempre podamos entenderlo, podemos descansar en la certeza que Él traerá justicia a su debido tiempo. Además, la paciencia y la confianza en la soberanía de Dios nos anima a vivir con esperanza, sabiendo que aunque el mal prevalezca temporalmente, al final Cristo establecerá su reino y todo sufrimiento será redimido. Amadas,
¿Qué situaciones en tu vida requieren una mayor perseverancia y fidelidad? En momentos de injusticia y sufrimiento, ¿cómo puedes mantener tu confianza en que Dios es justo y recompensa a los fieles? ¿Hay alguna situación específica en la que necesites entregar tu deseo de justicia a Dios? ¿Y cómo puedes ser tú un testimonio vivo de tu fe en tu comunidad y entre tus seres queridos? Nuestra última división, vamos a ver Apocalipsis 6 del 12 al 17. Este pasaje describe un evento cataclísmico que sigue esa apertura del sexto sello por el Cordero de Dios, revelando una serie de fenómenos cósmicos y naturales que marcan el comienzo de un juicio divino. Esta sección presenta el temor y el desconcierto de la humanidad ante el poder y la ira de Dios y establece el contexto para el juicio final en el libro de Apocalipsis. El pasaje comienza con un gran terremoto que sacude la tierra de manera catastrófica. Este terremoto es el preludio de una serie de eventos cósmicos que demuestran el control absoluto de Dios sobre la creación. La luna se pone como sangre, un fenómeno que ha sido interpretado de diversas maneras, pero generalmente se entiende como un signo de cataclismo cósmico en la que las fuerzas naturales se alinean en contra de la humanidad. También se menciona que las estrellas del cielo caen a la tierra, lo que simboliza el colapso del orden natural cósmico. Este evento refleja el derrumbamiento de todo lo que la humanidad consideraba estable y es una representación visual de cómo en el juicio final Dios someterá a toda la creación a su autoridad. El sol se oscurece y la figura de un eclipse solar se menciona como parte de los desastres que ocurrirán en ese día. Estos eventos no solo son una manifestación de la ira de Dios, sino que también un signo del fin del orden actual del mundo, que será reemplazado por la justicia de Dios. Ante estos fenómenos, la humanidad entra en un estado de pánico y terror. Los reyes, los príncipes, los ricos, los poderosos y todos los demás, desde esclavos hasta libres, los pobres, todos, ahí no va a haber diferencia en economía. Todos se esconden en las cavernas y entre las peñas de las montañas. Este acto de esconderse refleja un reconocimiento de que la ira de Dios es imparable e inminente. La gran diversidad de mencionadas, desde los más poderosos hasta los más humildes, muestra que no hay nadie que pueda escapar del juicio divino sin importar su estatus social o poder terrenal. Montañas en el medio de esta grande catastrófica que está pasando, claman a las montañas y a las rocas pidiéndole que caigan sobre ellos para esconderlos de la presencia de Dios y del Cordero. Esta súplica refleja su desesperación y su intento inútil de escapar la justicia de Dios. La humanidad, al enfrentar el juicio divino, se da cuenta que la magnitud de su pecado y la imposibilidad de escapar del juicio venidero es fugaz. No claman a Jesucristo, al contrario, se esconden. En el versículo 17 se dice que el gran día de su ira ha llegado y la pregunta retórica es lanzada: ¿quién podrá estar de pie? Esta pregunta destaca la impotencia de los seres humanos ante la justicia de Dios. El juicio final no es solo una consecuencia natural del mal, sino una manifestación activa de la ira de Dios que se derrama sobre todos aquellos que han rechazado su gracia y han vivido en pecado. La figura del Cordero que representa a Jesucristo es clave en este contexto. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también como el juez que ejecutará la justicia en el último día.
Su ira, al igual a su misericordia, es parte integral de su naturaleza divina. La humanidad en este momento experimenta la justicia de Dios que será implacable para aquellos que no invocaron el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador y han vivido en oposición a su voluntad. ¿Qué aprendemos en esta división, amadas? Aprendemos que soberano Dios mostrará su poder y majestad en el juicio final sobre toda la creación. Soberano Dios mostrará su poder y majestad en el juicio final sobre toda la creación. Este pasaje resalta la gravedad del juicio divino, pero también nos recuerda la urgencia de la respuesta humana a la gracia de Dios. Mientras que el juicio es inevitable para aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que han respondido a su llamado de fe y arrepentimiento pueden encontrar refugio en él. El Cordero, aunque ejecutará el juicio, también es la única esperanza de salvación para la humanidad. Además del juicio descrito en este pasaje, no es solo una cuestión de castigo, sino también de restauración. A través del juicio, Dios purificará y restaurará su creación, poniendo fin al reinado del pecado y la injusticia. Este evento es, en última instancia, el comienzo de un nuevo orden en que la justicia y la paz prevalecerán bajo el dominio de Cristo. Para los creyentes, este pasaje sirve como un recordatorio de la seriedad del juicio final y la necesidad de vivir en obediencia y fe. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre la soberanía de Dios, sobre la creación y la historia, y nos recuerda que el tiempo para arrepentirse y buscar a Dios es limitado. La ira de Dios es real, pero también lo es su misericordia. Mientras que el juicio final es inminente, hay esperanza para aquellos que buscan la salvación en Cristo. Reflexionemos, amadas, cómo nos afecta la descripción del juicio final y la majestad de Dios. ¿Y de qué manera puedes cultivar una mayor reverencia y temor saludable hacia Dios en tu vida diaria? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida para alinearte más estrechamente con la voluntad de Dios? Y sabiendo que el juicio final es una realidad, ¿cómo te sientes llamada a compartir las buenas nuevas del Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para ser testigo fiel del amor y la justicia de Dios? Oremos. Oh Padre Celestial, gracias, Señor. Otra vez, Señor, nos acercamos a ti con corazones humildes y reverentes, Señor, agradecidas por la oportunidad de estar en tu palabra. Señor, reconocemos una vez más que tú eres el único digno de abrir estos sellos y desatar estos juicios sobre la tierra. Ayúdanos a comprender, Señor, estos eventos que parecen terribles, pero están bajo de tu control perfecto y son parte de tu plan de redención. Señor, te pedimos que nos ayude a transformar durante este estudio, Señor, que podamos confiar en lo que tú tienes para cada una de nosotras, Señor. Ayúdanos a compartir estas verdades con otros, llevando tu luz a un mundo que vive en tinieblas, Señor. Señor, otra vez te pido por cada una de estas amadas, Señor, que nuestras conversaciones y nuestros deseos sean edificantes, Señor, y para todas las cosas que lo hagamos para tu gloria. Y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amadas, nos vemos la próxima vez y para los que están aquí, les deseo una semana de acción de gracia bendecida con su familia. Nos vemos pronto.